Hace unos 5.000 años nació en el Valle del Nilo la civilización egipcia, una de las más importantes del mundo. Se originó cuando comenzaron a establecerse a lo largo de los márgenes del río, el cual cada año inundaba y dejaba como una especie de tela o ligamento, el cual se utilizaba para dar grandes cosechas, grandes siembras en estas temporadas. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el cual se enfoca en decirles la verdad detrás de cada mito o leyenda. Soy el Doctor Enigma. Hoy hablaremos de los misterios de los egipcios. La diferencia o coincidencia entre una raza, una cultura, una lengua y un continente puede ser muy superficial. Esgrimiendo la relación entre estos términos, ha corrido mucha sangre y se ha producido demasiada literatura basándose siempre en una supuesta ciencia, que en verdad carece de rigurosidad. Entender a los hombres antiguos desde nuestra óptica puede parcializarnos y convertirnos en ideólogos de nuestros más oscuros rencores, buscándonos en la fuente del pasado justificaciones para nuestra mezquindad actual. Muchos antropólogos e historiadores trabajaron a favor de la segregación y el difusionismo blanco, aunque siempre hubo quienes alzaron su voz sobre la ignorancia. En plena época de la Francia ocupada por Hitler, Henry Joyce, en su estudio de 1944 titulado Las razas humanas, advirtió, a pesar de la parcialidad de sus propios conceptos, que había que ser muy cuidadoso en identificar un grupo con características antropológicas hereditarias con etnia o nación. Un estudio de la lengua de los faraones, tal vez la más misteriosa de todas aquellas que pueden hallarse en la cuenca del Mediterráneo, y una de las más antiguas de toda la humanidad, puede servirnos para saber de dónde viene la civilización egipcia, pero no para comprender la composición de sus elementos raciales. Entendiendo este argumento, los historiadores crearon un término nuevo que se popularizó en la lingüística del siglo pasado y se contrapuso a la idea de un Egipto visto como unidad de pueblo, idioma y linaje, a fin de imponer la definición del egipcio como un pueblo camito-semético con bases que aún hoy se discuten. Este neologismo, de poco sustento científico, nació de la unión entre los nombres de dos hijos del bíblico, Noé, Cam y Sem. Tiene una historia ideológica muy antigua. Es que cuenta con tanta antigüedad que es muy difícil situarnos en el principio, el origen de los egipcios. Así, muchas han sido las hipótesis que han ido surgiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1939, Flinders, tras estudiar durante más de 70 años las antiguas civilizaciones egipcias, llegó a la conclusión que la misma no se había originado en el Valle del Nilo, sino que venía de otro lugar y que finalmente se había aclimatado. Y es que para Flinders, el continente africano era demasiado primitivo como para ver nacer una civilización de la talla de los egipcios. Otras teorías e hipótesis sitúan el origen de los egipcios en una región llamada Punt, ubicada en la costa somalí. Venidos del sur africano, estos habitantes se convirtieron en indígenas de las orillas del Nilo. Posteriormente, habían sido sometidos por invasores septentrionales que fueron los portadores de una civilización más elevada. Así, el origen habría sido la mezcla de ambos lugares.
Cuando piensas en el antiguo Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son las pirámides y probablemente los faraones. Desde el antiguo Egipto tiene una riqueza que va más allá de estas consideraciones populares. Fue una de las civilizaciones más exitosas, avanzadas y duraderas de la historia. La historia del antiguo Egipto es una atracción permanente para los contemporáneos. Su misterio y enigma, los aspectos inusuales y específicos de esta civilización nos llaman mucho la atención. Ya sean prácticas rudimentarias de medicina o los orígenes del maquillaje, los tiempos pretéricos de Egipto siguen siendo una fuente de información sorprendente. Para empezar, la historia del antiguo Egipto se caracterizaba por una increíble longevidad que se extiende por más de 3 milenios, en los que sin duda el apogeo fue alcanzado bajo el liderazgo de los faraones, reyes e intermediarios entre los dioses y los hombres, y cargados tanto del orden interno como externo, de cara a los invasores de sus ciudades. Esta historia comienza alrededor de 3100 años antes de Cristo, cuando el faraón Menes unificó Egipto. Se convirtió en un poderoso imperio que duró hasta el año 30 a.C., cuando finalmente fue conquistado por los romanos. En todo ese tiempo, tuvo 3 épocas de esplendor bautizadas por los historiadores como Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. A partir de aquí te mostramos algunos de los hechos y mitos antiguos egipcios que quizás no conocías. Número 1. Existen muchos indicios que avalan que los antiguos egipcios eran verdaderos genios matemáticos y astrónomos. Como ejemplo, la ubicación de las pirámides de Giza se alinea perfectamente con el cinturón de Orión. Así, en 1983, el escritor e ingeniero Robert Bauval reveló que las 3 grandes pirámides de Giza representaban las 3 estrellas del cinturón de Orión: Zeta, Epsilon y Delta Orionis. Número 2. Durante más de 2 siglos, los egipcios lucharon contra el imperio hitita por el control de las tierras en el actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos como la batalla de Kadesh de 1274 años antes de Cristo. Pero en la época del faraón Ramsés II, ninguno de los bandos había emergido como un clavo vencedor. Con los egipcios y los hititas haciendo frente a amenazas de otros pueblos, ya en el año 1259 a.C., Ramsés II y el rey hitita Hattusili III negociaron un famoso tratado de paz. Este acuerdo puso fin al conflicto y decretó que los 2 reinos se ayudarían mutuamente en el caso de una invasión de un tercero. El trato egipcio-hitita ahora es reconocido como uno de los primeros acuerdos de paz que sobreviven y que se puede ver incluso una copia sobre la entrada al Salón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Número 3. Los antiguos egipcios escribieron jeroglíficos, pequeñas imágenes en vez de letras. Este tipo de escritura era lenta, pero increíblemente intrincada y hermosa. A diferencia de la gramática común, los egipcios no usaban signos de puntuación y no tenían ningún espacio entre sus palabras. Este sistema de escritura combinaba elementos logográficos, silábicos y alfabéticos, hasta llegar a un total de 1000 caracteres distintos. Como curiosidad, los jeroglíficos en cursiva se usaban para literatura religiosa sobre papiro y madera. Número 4. ¿Qué pasaba cuando moría un faraón?
Uno de los mitos más comunes sobre el antiguo Egipto es cuando moría un faraón. Su familia, sus sirvientes y todos sus funcionarios eran enterrados con él, vivos. Si bien es cierto, este tipo de sacrificio humano ocurrió algunas veces a lo largo de la historia de los egipcios. Definitivamente no era una práctica común. Al regresar de la pausa, hablaremos de el libro de los muertos, que es, ¿cuál es su objetivo? ¿En qué ayudaba en el juicio de Osiris y la tabla Esmeralda? Esto y más, aquí en Enigmas EDN. Se conoce como Libro de los Muertos a una colección de sortilegios que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo y pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris. Su título original sería, o podía traducirse, La salida al día. La muerte no era más que un renacer, al igual que el sol, sale cada día. Así el difunto accedía a un nuevo renacer. Los egipcios, su origen se encuentra en los textos de las pirámides del Reino Antiguo. Estos derivaron en los textos de los sarcófagos durante el Reino Medio. El papiro con las fórmulas adecuadas para ayudar al alma de los difuntos o del difunto se depositaba junto a la momia en la tumba. También se escribían pasajes del libro en los useptis, pero el libro no solo comprende fórmulas para superar el juicio de Osiris, sino también pasajes para que el difunto reconozca a los dioses que le sean favorables, o para que pueda orientarse en su viaje por las 12 regiones de la Duat. Eran los sacerdotes lectores los encargados de leer ciertos pasajes del libro vueltos hacia la momia. El libro consta de aproximadamente 200 capítulos o sortilegios. La versión más conocida y más completa es el papiro de Ani, un texto compuesto por 3 capas de hojas de papiro pegadas entre sí y dividido en 6 secciones, con una longitud entre 1.5 y 8 metros cada uno. La longitud total del texto es de 23.6 metros. Fue adquirido por el Museo Británico en Tebas en el año de 1888 y actualmente está registrado con el número 10470. El papiro fue realizado por 3 escribas diferentes, como puede apreciarse en las diferentes grafías que le aparecen. Pero no solo uno realizó los dibujos. Originalmente, es posible que no fuese encargado por Ani, un escriba de hacia el año 1300 a.C., o al menos no en su totalidad, pues su nombre aparece escrito en una escritura diferente. El papiro contiene algunos errores derivados de la falta de atención. Existe una versión electrónica del papiro de Ani, según la traducción realizada por Sir Wallace Budget. Los libros de los muertos de la época saita tienden a organizar los capítulos en 4 secciones. Capítulos del 1 al 16. El difunto entra en la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla.
capítulo del 17 al 63. Explicación del origen mítico de los dioses y los lugares. Los fallecidos son obligados a vivir de nuevo a fin de que puedan surgir, nacer con el sol de la mañana. Capítulos 64 al 129. Los fallecidos viajan a través del cielo, en el arca solar, como uno de los muertos benditos. Por la noche, descienden al inframundo para presentarse ante Osiris. Capítulos 130 al 189. Tras haber sido reivindicado, el fallecido asume poder en el universo como uno de los dioses. Esta parte también incluye diversos capítulos sobre amuletos protectores, provisión de comida y lugares importantes. Una última preocupación del difunto era mantener intacto su cuerpo. La momificación permitía que éste se conservara, pero no estaba de más la ayuda de la magia. Por eso era frecuente que las vendas que envolvían la momia llevaran inscrita la fórmula 154 del libro para prevenir la descomposición. Yo vengo para desembalmar a esos miembros míos. Este cuerpo mío no se descompone. Yo estoy intacto con mi padre Osiris Crepi, que es la imagen mía, aquel cuyo cuerpo no se descompone. Ven, toma posesión de mi soplo, Señor de la respiración, supremo entre su similar, hazme estable. Fórmame tú, Señor del sarcófago. Otorga que yo pueda caminar para la eternidad, como haces tú cuando estás con tu padre Atún, cuyo cuerpo no se corrompe nunca, aquel que no conoce la destrucción. La existencia del libro de los muertos ya era conocida en la Edad Media, mucho antes de su contenido pudiera ser entendido. Desde que fue descubierto en tumbas, quedó claro que su temática era religiosa, lo que condujo a una errónea idea generalizada de que se trataba de un equivalente de la Biblia o el Corán. Si bien los egipcios fueron una civilización muy avanzada para su época, aún no se ha podido develar muchos secretos que ellos nos dejaron, sobre todo porque no hay una guía o explicación definida para sus escritos. Pero mientras los investigadores hacen su trabajo, nosotros les traemos ciertas curiosidades que ustedes no conocen. Todavía quedan muchos enigmas por descubrir alrededor del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y más estudiadas. Ahora te daremos un top de curiosidades de los egipcios, cosas que nunca pensaste que fueron verdaderos. ¿Y estás listo? Comencemos. Aunque nació en Alejandría, Cleopatra no era egipcia. Descendía de una larga estirpe de macedonios, sucesores de Ptolomeo. La dinastía ptolomaica gobernó casi 3 siglos en Egipto, pero seguían manteniendo una cultura griega. Cuando Cleopatra se alzó en el poder, tuvo que aprender egipcio. Los egipcios eran grandes amantes de los animales, tanto que fue una de las primeras culturas en tener animales de compañía. Los gatos, perros y monos eran sus mascotas favoritas, formando parte de la familia y organizando un auténtico duelo cuando fallecían. El uso de prótesis ya era utilizado por los egipcios en el siglo V a.C. Se han descubierto en excavaciones varias prótesis como dedos o brazos de madera. En muchas estatuas de pie de faraones se aprecia un tubo en las manos. Mucho se ha especulado sobre este elemento, pensando que podría tratarse de un papiro o el mástil de un cetro. La teoría más contrastada es que se trata de un elemento arquitectónico, ya que deja de ver un hueco en la mano. Haría que la escultura fuera más frágil y débil al paso del tiempo. Las mujeres egipcias gozaban de casi los mismos derechos que los hombres. Tenían el derecho de divorcio y derecho a trabajar. Aquellas mujeres que trabajaban fuera del hogar percibían el mismo salario que los hombres.
Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por hombres libres que percibían un salario. Los esclavos que habían llegado en esa época eran utilizados como servicio doméstico. La importancia del físico era muy importante en el antiguo egipcio. Era habitual que hombres y mujeres se maquillaran, ya que estas prácticas les brindaban protección de Horus y Ra. Siempre se ha hablado de la posibilidad de que los egipcios llegaran a América hace miles de años atrás. Tras el descubrimiento de la barca de Keops de 43 metros de longitud en una fosa al pie de la Gran Pirámide, esta teoría ha ido cogiendo fuerza y tomando dimensiones de teorías más que plausible. Todas las estatuas egipcias tienen el pie izquierdo adelantado, ya que es el lado que representa el corazón y la vida. Los egipcios contaban con un calendario propio, diferenciando 3 estaciones: siembra, inundación y cosecha. La tabla de Esmeralda es un texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trimegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones de la vida. Hasta el siglo XX, las fuentes más antiguas conocidas eran manuscritos medievales, pero investigaciones posteriores han hallado predecesores arábicos, según lo imaginó el físico, alquimista y filósofo alemán Heinrich Kunrad en el siglo XVII. La tabla habría estado escrita sobre un trozo de esmeralda, cristal o roca verde, y provendría de un documento que no se sabe dónde está, con un alfabeto desconocido, pero similar a la antigua escritura fenicia de hace unos 1200 o 36.000 años antes de Cristo. A pesar de esto, el contenido de la tabla Esmeralda se mantuvo a través del paso del tiempo e influyó en diversos artistas del conocimiento. Pero, ¿de qué tratan estos preceptos? Te explicaremos qué significan ciertos capítulos para que tengas una idea clara de qué es lo que pretende decirnos o cuál es su objetivo en sí. Número 1. Esta es la verdad, lejana de cualquier velo de falsedad. No debe de haber muchas maneras de empezar un texto en el que se pretende revelar, entre otras cosas, cómo se creó el mundo. Es el primer precepto de los 13 que compone la tabla de Esmeralda, una guía reveladora, envuelta en misterio. Pero quizás esas no sean las palabras exactas, aunque el sentido es el mismo. Hay varias versiones de esta primera línea y del resto del texto. Número 2. Lo que está abajo es similar a lo que está arriba. A través de esto, las maravillas de la obra del texto uno se procuran y perfeccionan. Y esta es una de las razones de su gran relevancia. La frase "como arriba es abajo" fue y sigue siendo considerada por muchos como la clave para todos los misterios.
es la máxima que guía a los fieles a la tradición filosófica y religiosa hermetisma. Según ella, lo que sucede en cualquier nivel de la realidad, ya sea física, emocional o mental, ocurre también en otros niveles. A menudo se interpreta como la relación en el macrocosmo, el universo, y el microcosmo, el ser humano. Dentro de cada uno está el otro, de manera que, si entiendes uno, puedes llegar a entender el otro. Por otro lado, esas 4 palabras capturan la esencia de la alquimia. El cielo es el espejo de la tierra y todas las cosas que corresponden entre ellas. Número 3. Además, como todas las cosas fueron creadas por el Uno, así todas las cosas fueron creadas a imagen del Uno. Como todas las tradiciones hebraicas, judaístas, cristianistas e islam, llaman a creer en un solo Dios. Quienes creen que la tabla de esmeralda precedió el Antiguo Testamento argumentan que la raíz de los preceptos de estas 3 religiones están en los principios del hermetismo revelados en el famoso texto. Número 4. Precepto de la tabla de esmeralda. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre. Su nodriza es la tierra, la madre de toda perfección. En el número 5, es el padre de la perfección en el mundo entero. En el número 6 nos habla de su poder es fuerte si se transforma en tierra. En el número 7, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente, modesto y sabio cuando lo hagas. En el número 8 nos dice, eso sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de los que están arriba y los que están abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, pues, y en la oscuridad ahuyentarás todas las sombras y la ceguera. En el número 9, dice que su fortaleza arrebata la gloria de toda fortaleza y poder, aunque es capaz de penetrar y dominar todo lo sutil y todo lo crudo y duro. Y por último, el número 10, de esta manera, el mundo fue creado. Uno de los libros más misteriosos que se haya mencionado en la historia de la humanidad es el libro de Thoth. Un libro sagrado y misterioso de los antiguos egipcios, escrito por un antiguo dios. Se dice que el libro de Thoth contiene varios hechizos, uno de los cuales les permite al lector comprender el habla de los animales, y otro le permite al lector percibir a los dioses. La leyenda dice que quien lea el contenido del libro obtendrá los medios para descifrar los secretos y dominar la tierra, el mar, el aire y los cuerpos celestes. Según los registros históricos, el libro de Thoth era una colección de textos egipcios antiguos que fueron escritos por Thoth, el antiguo dios egipcio de la escritura y el conocimiento. Incluye numerosos textos que afirman que existen gracias a los autores antiguos y un libro mágico que aparece en una obra de ficción egipcia. El libro de Thoth aparece fragmentado en diversos papiros, la mayoría pertenecientes al segundo siglo del periodo ptolemaico. El libro de Thoth fue citado por primera vez en el llamado Papiro Turis, publicado en París a finales del siglo XVIII, que describe un intento fallido de matar a un faraón, utilizando una serie de hechizos tomados del libro de Thoth. Además, existen diferentes versiones, aunque las compilaciones han llevado a reconstruir una historia común a todas ellas. Básicamente, un diálogo en el que hay dos interlocutores, el dios Thoth y un discípulo que aspira a saber.
aunque hay otro dios, probablemente Osiris, que también habla con el discípulo. El marco literario podría compararse con los textos herméticos griegos, que también muestran diferentes diálogos entre Hermes y Tot y sus discípulos. Sin embargo, la presencia de algunos textos anteriores al primer siglo los sitúa por delante de los primeros textos filosóficos herméticos griegos. El nombre del libro de Tot se ha aplicado a numerosos textos. Manetón, un antiguo sacerdote egipcio, afirmó que Tot había escrito 36.525 libros, aunque algunos investigadores, como Seleucos, afirman que fueron alrededor de 20.000. La historia que se relata cuenta que el libro de Tot se ocultó en el fondo del Nilo, cerca de Coptos, donde fue enterrado dentro de una serie de cajas guardadas por serpientes. Más tarde, el príncipe egipcio Neferkapta luchó contra las serpientes y recuperó el libro. Pero en castigo por habérselo robado a Tot, los dioses mataron a su mujer y a su hijo. Destrozado, Neferkapta se suicidó y fue enterrado junto con el libro. Varias generaciones después, el protagonista de la historia, Stincawas, robó el libro de la tumba de Neferkapta, a pesar de la oposición de su fantasma. Poco después, Setne encontró una bella mujer que lo sedujo, asesinó a sus hijos y lo humilló delante del faraón. A continuación, describo que este episodio había sido una ilusión creada por Neferkapta, y aterrorizado por recibir un castigo mayor, Kanwas devolvió el libro a la tumba de Neferkapta. Esta historia refleja una creencia egipcia que dice que el conocimiento de los dioses no está hecho para los humanos. Se han reportado fragmentos en Berlín, París, Viena, Florencia, Copenhague y New Haven. Se creían que quien leyera el contenido del libro obtendría los medios para descifrar y dominar los secretos relacionados con la tierra, el mar, aire y los cuerpos celestes. También confirió la facultad de asimilar el lenguaje de los animales, devolviendo vida a los muertos y actuando en mentes distantes y cercanas. Se dice que el libro de Tot es un oscuro tratado de magia, hechizos, encantamientos y filosofía, originario de Egipto durante el periodo Ptolemaico. Incluso, la leyenda refiere que este mágico libro fue escrito por el propio Tot y contiene un enorme poder. Quien lo haya visto interpretará los secretos de la vida y la muerte, conocerá las ciencias, despejará los acertijos, podrá revivir a los muertos, entenderá el lenguaje de los animales, sentirá a los dioses dentro de sí mismo y podría transformar el carbón en oro. Al regresar de la pausa, continuaremos hablando de los egipcios y sus misterios. Haremos énfasis en el libro, como también las deidades y un detalle que se ha revelado hace apenas 2-3 años. Es en cuanto a la pirámide de Giza. Pero esto será al regresar de la pausa, aquí en Enigmas EDN. Las deidades del antiguo Egipto son los dioses que eran venerados. Las creencias y rituales
que rodean a estos dioses son el centro de la religión del antiguo Egipto, que emergió junto con ellos en algún momento de la prehistoria. Las deidades representaban las fuerzas y fenómenos naturales, y los egipcios los apoyaban y calmaban a través de ofrendas y rituales, de modo que estas fuerzas continuaran con funciones de acuerdo a la Amat o el orden divino. En épocas diferentes, varios dioses ocuparon la posición más alta en la sociedad divina, incluyendo a la deidad solar Ra, el misterioso dios Amón y la diosa madre Isis. Usualmente se les acreditaba la creación del mundo a la deidad más alta y frecuentemente se conectaba con el poder para dar vida del sol. Algunos académicos han argumentado, basándose en parte en manuscritos egipcios acerca de estos altos dioses, que los egipcios reconocieron su poder divino único, que estaba detrás de todas las cosas y presente en todas las deidades. Sin embargo, jamás abandonaron la visión politeísta del mundo, con una posible excepción en la época del atontismo en el siglo XIV a.C., cuando la religión oficial se centró casi exclusivamente en el dios solar impersonal Atón. Se creía que los dioses estaban presentes a través del mundo, que eran capaces de influenciar los eventos naturales y las vidas humanas. Los humanos interactuaban con ellos en los templos y en los santuarios no oficiales, por razones personales como por metas más grandes de los ritos del Estado. Los egipcios rezaban buscando ayuda divina, utilizaban rituales para compeler a los dioses a actuar. Los llamaban en busca de consejo. Las relaciones humanas con sus dioses eran en parte fundamental de la sociedad egipcia. La primera evidencia de deidades proviene del periodo arcaico de Egipto, es decir, de 3100 a 2686 años antes de Cristo. 12. Las deidades deben de haber emergido en algún tipo o punto del periodo predinástico, antes del 3100 a.C., y nacieron de creencias religiosas prehistóricas. Las obras de arte predistánicas muestran variedad en figuras animales y humanas. Algunas de estas imágenes, como estrella y ganado, son reminiscencias de importantes facciones de la religión egipcia en tiempos posteriores, pero en la mayoría de los casos no hay suficiente evidencia para afirmar si las deidades estaban conectadas con las imágenes. Conforme la sociedad egipcia se tornaba más sofisticada, aparecieron señales más claras de actividad religiosa. Se sabe que los primeros templos fueron construidos en los últimos siglos de la era predinástica, junto con imágenes que aparecen a las iconografías de deidades conocidas. El halcón, que representa a Horus y otros dioses, las flechas cruzadas de Neit y el enigmático animal Set, que representa a Set. Los dioses estaban vinculados con regiones específicas del universo. En la tradición egipcia, el mundo es comprendido por la tierra, el cielo y Duat. Alrededor de ellos se encuentra la oscuridad. Se informa que existía antes de la creación. Se decía que los dioses en general residían en el cielo, aunque los dioses cuyos roles estaban asociados con otras partes del universo vivían en zonas en vez del cielo. La mayoría de los eventos de la mitología ocurren en el tiempo antes de que los dioses se retiraran del reino de los humanos y suceden en la tierra. Las deidades en este lugar interactuaban en ocasiones con la del cielo. La Duat, en contraste, es tratada como un lugar remoto e inaccesible, y los dioses que la habitan tenían dificultades para comunicarse con los que se encontraban en el mundo de los vivos. También se decía que el espacio fuera del cosmos era muy distante, el cual es habitado por deidades, algunas hostiles y algunas benéficas para los otros dioses,
y su mundo ordenado. Y claro, no podíamos hablar de los egipcios sin hacer referencia a su mayor creación, la Gran Pirámide de Giza, la cual hay teorías donde señalan que tiene la física necesaria para concentrar energía electromagnética, que se generaría a través de resonancias y ondas de radio. La pirámide Keops tiene una forma geométrica idónea para concentrar energía electromagnética hacia sus cámaras internas y su base. Cada vez se revelan más las propiedades energéticas de las pirámides de Egipto. Eso concluyó un grupo internacional de científicos, conjuntos de una universidad de Rusia y Alemania. El estudio sorprendió a todos porque dentro de los círculos académicos, las interpretaciones de la pirámide de Giza como generador de energía son vistas como muy futuristas para el antiguo Egipto. Para historiadores y arqueólogos académicos, la idea de la electricidad antigua siempre es dejada a un lado, subestimando las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. El estudio fue realizado por un grupo internacional de físicos teóricos a través de cálculos matemáticos. Así lo informa la central de noticias de la Universidad de Rusia. Fue un trabajo de física teórica, con cálculos que demostraron las propiedades de resonancia en el interior de la pirámide de Giza. Las ondas de radio, con longitud entre 200 y 600 metros, inducirían a un estado de resonancia masiva en toda la estructura interna piramidal. A partir de esto se crearía una concentración de energía electromagnética en las cámaras internas en la base. Se creó un modelo matemático de la respuesta electromagnética de la pirámide Keops, con el fin de calcular la sección transversal de extinción, que es la pérdida total de energía de rayo o flujo. Así se logró estimar cuánta energía es absorbida y esparcida por la pirámide, además del nivel de distribución de los campos electromagnéticos. También utilizaron un sistema magnético de multipolos, con el objetivo de analizar la interacción entre un campo electromagnético y una estructura grande como la pirámide. Múltiples polos magnéticos permiten predecir cómo se distribuyen los campos electromagnéticos dispersos. Los investigadores de la universidad piensan que este estudio también apoya en el desarrollo de la nanotecnología, como en dispositivos que controlen la luz a una escala nanométrica. Las propiedades electromagnéticas descritas en este trabajo de física teórica son similares a la hipótesis de la Gran Pirámide de Egipto como un generador de energía, propuesta por Christopher Dunn, un ingeniero y arqueólogo. El grupo de científicos actual, por supuesto, evita generar polémica, pero sí evidencia la interacción electromagnética que es capaz de desarrollarse al interior de la Gran Pirámide. Esto es una prueba más de la avanzada tecnología antigua desarrollada por los egipcios de una forma misteriosa. ¿Han escuchado qué es el MK Ultra? ¿Existirá el control mental? Hay evidencia de que esto esté ocurriendo. En el próximo programa estaremos hablando de este tema, como poniendo ejemplos. Recuerde buscarnos en Facebook como EDNTV, donde nos puede mandar un mensaje de temas que le interesen o simplemente si ha sido víctima de actividad paranormal.
Soy el Dr. Enigma y nos veremos en el próximo Enigmas EDN.